Que el Señor les bendiga, hermanos. Sorry, I'm so nervous. Hay muchos de ustedes aquí. Si se pueden poner de pie. Pueden abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando lo tengan, todos pueden decir amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 2 al 9. Primera de Reyes, capítulo 19. La palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Okay. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, por este privilegio que me has dado de poder predicar tu palabra. Señor, seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, así como lo has hablado a mi corazón, Señor Jesús. Seas tú tocando a uno de esos corazones, Padre, que quizás vienen cansados, dolidos o con enfermedad, Señor. Y seas tú, Señor Jesús, hablando a cada una de nuestras vidas, así como a los niños, a mí, a todos los demás. Y seas tú quitando todo nervio, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. A veces le puse de título a la predicación de ahora: cuando el corazón se cansa, Dios susurra. Y hace unos domingos el pastor estaba predicando sobre los 40 días en el desierto del pueblo de Israel, y a la misma vez empezó a hablar sobre Elías. Y cuando le estaba hablando sobre Elías, yo le decía a Dios: ayúdalo a que ya termine, porque me está quitando lo que yo voy a predicar. Y a la misma vez le texteaba a la hermana Vero que si por favor me pudiera quitar de predicar, porque yo no lo iba a poder hacer. Porque le decía, es culto de niños, pero Dios me ha dado otro mensaje. Pero con lo mismo, Dios seguía confirmando lo que Él quería que yo hablara, y no es lo que yo quiero o lo que otras personas quieren, sino lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Amén. So, I apologize en adelante si no es un poco predicación para los niños, pero es lo que Dios me ha puesto. Amén. Y como dije, el pastor predicaba hace unas semanas sobre un poco de Elías, que había derrotado a los otros profetas de Baal y a los altares, y esa fue una victoria muy grande para él, no solo para él sino que para Dios. Pero después vemos que él entró como en una depresión, con miedo, tristeza. Y yo me ponía a pensar, a veces los momentos más difíciles en nuestra vida no siguen después con más triunfos, sino que
vienen muchos momentos de fracaso después de estas grandes victorias. Y como había dicho el profeta Elías, acababa de ver uno de los milagros más grandes que Dios había hecho. Había derrotado a los profetas, había visto el fuego caer del cielo y era un hombre de oración. Había visto el poder de Dios manifestarse no solo en su vida, pero en todo lo que Dios estaba haciendo. Pero solo fueron unas palabras de Jezabel que lo mandó a huirse, le entró miedo y el mismo hombre que había visto la mano de Dios a través del fuego que había caído del cielo de oración, fue el mismo hombre que terminó huyendo y corriendo hacia el desierto, después que él ya había visto la mano de Dios manifestarse. Pero en ese momento de angustia, de miedo, de ansiedad y depresión y de soledad, Dios aún así no lo abandonó. Y es algo muy importante que tenemos que entender, que Dios no solamente está en nuestras victorias, en nuestros grandes momentos de nuestra vida, sino Él también está en lo más bajo de nuestras vidas, aunque quizás no lo sintamos o no veamos nada. Él sigue ahí. Él también nos busca en nuestro desierto y en nuestras cuevas. Y en esta historia podemos ver cómo Dios trata con un corazón cansado, un corazón de un hombre de Dios, un hombre súper espiritual de oración. Pero aún así Elías corrió hacia el desierto y se aisló. Podemos ver que a través de la Biblia el desierto tipifica un lugar de soledad, de prueba, pero a la misma vez también tipifica un lugar de un encuentro con Dios en la intimidad. Y cuando Elías se encontraba en este desierto, él lo único que le pidió a Dios fue que le quitara la vida. Y yo me pongo a preguntar cómo un hombre de Dios, después de ver tanto la mano de Dios que se manifestara, le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida sobre una amenaza, cuando él había visto y experimentado todo lo que Dios hacía. Y ahora le tenía miedo a una mujer y las palabras que ella había dicho. Y Elías pidió que le quitara la vida y con lo mismo se acostó. Yo me imagino que él se fue a dormir pensando que él quizás ya no se iba a levantar de nuevo y Dios se lo iba a llevar. Pero mientras Elías dormía, la Biblia dice que Dios mandó un ángel que le llevaba pan y le llevaba agua. Y yo me imagino que Elías quizás decía, ¿por qué me sigues molestando si yo solo quiero irme de aquí? Y aunque nosotros estemos físicamente y mentalmente cansados de donde nosotros nos encontramos, Dios ahí llega a tu encuentro y en tu soledad, en tu desierto donde tú te encuentras, Él sigue, Él se hace sentir, se hace presente, quizás no Él físicamente, pero a través de otras personas que Él manda, amén. Y Él nos deja estar un poco en nuestra tristeza, en nuestra soledad, en nuestro desierto, porque somos humanos y Dios entiende eso. Jesús fue humano también, pero Él sigue pendiente de nosotros y Él sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Y nosotros, aunque nosotros pensamos que nuestro propósito en esta tierra ha terminado, ya no podemos seguir adelante, nosotros servimos a un Dios que tiene propósitos mucho más grandes para nosotros, y aunque no vemos la foto en su totalidad ahorita, Él sabe lo que tiene para nuestros futuros y Él seguirá obrando en nuestras vidas, amén. Y sin embargo, en nuestros momentos más difíciles de soledad y de depresión, Dios nos continúa guiándonos y dándonos ese aliento, ese soplo de vida. Si se pueden ir al mismo capítulo, al versículo 9 en adelante, voy a leer un poco. El 9 dice: allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y
un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Después de caminar 40 días en el desierto para ir hacia la cueva donde él tenía que ir, los 40 días también es numerología. En la Biblia es súper importante. Sabemos que los 40 días de ayuno, el pueblo de Israel también, y es tan importante porque igualmente como el desierto, los 40 días también significan tiempos de prueba, purificación, pero también preparación para un nuevo comienzo. Yo me ponía a pensar que, pobre Elías, él le pidió a Dios que le terminara su vida y después Dios lo manda a un viaje de 40 días y ha de haber dicho: aún tengo más cuando yo ya no quiero hacer nada. Pero aún en su caminar durante estos 40 días, Dios estaba con Elías. Y mientras Elías se escondía en la cueva, Dios se hizo presente y Dios le mandó que saliera de esa cueva y que se pusiera de pie delante de él. Y él, como la Biblia dice, primero el Señor mandó un fuerte viento que azotó toda la montaña y aflojaron las rocas, pero en este viento Dios no estaba presente. Después hubo un terremoto y asimismo Dios no estaba presente. Y después hubo un incendio y tampoco Dios estaba presente, hasta que hubo un susurro suave, y es ahí donde estaba Dios y su presencia. Otra versión dice que es un silbo apacible y delicado, y en ese susurro suave y delicado y aplicable es donde Dios se encontraba. Algo que puede parecer tan sencillo, pero es algo tan grande y tan poderoso. Y Dios no siempre, muchas veces quizás cuando decimos que Dios haga milagros en nuestras vidas o en las vidas de otros, esperamos cosas grandes que todo el mundo pueda ver o todos los demás puedan ver, pero algunas veces Él sabe nuestras situaciones y Él sabe cómo hablarnos directamente cuando necesitamos y cómo lo necesitamos. Y en este momento Elías, en su depresión y en su miedo, él no necesitaba algo grande como que cayera fuego del cielo o derribar a otros profetas, sino que él solo necesitaba oír la voz de Dios, sentir la voz de Dios a través de un susurro tan suave y tan delicado. Y muchas veces, como dijo, Él no habla en el ruido, no habla en el caos, no habla a través de cosas grandes, pero sino que nos habla en el silencio, en nuestro desierto, y es lo único que necesitamos, es escuchar su voz. Es un como soplo de vida para nosotros que nos encourages us para seguir adelante. Y Él nos encuentra a nosotros en nuestras cuevas, en nuestros desiertos. Y Elías estaba tan deprimido, tan lleno de miedo y sin ganas de vivir, pero aún así Dios le habló. Y aún, yo no sé quién, quizás vienen a la iglesia muchas personas, especialmente con todo lo que está pasando, no solo aquí, pero alrededor del mundo, nos quizás sentimos en un desierto sin ganas de seguir adelante. Pero nosotros servimos a un Dios que tiene control de todo y sabe cuándo hablar y cómo hablarnos. Amén. Y quizás atravesaste por una gran victoria en tu vida, un gran logro en tu vida, y con lo mismo llegó la tristeza, llegó el miedo. Pero en tu soledad, y en tu depresión, Dios está presente en tu vida.
Y en nuestras vidas quizás solo sentimos, que ya no hay respuesta para nuestra situación y dudamos de Dios. Y por oír una cosa tan chiquita, quizás huimos a nuestro desierto, queremos estar solos, no queremos quizás ni venir a la iglesia. Yo no sé cuál sea tu situación, sea un diagnóstico, un rechazo de aplicación o lo que estás pasando en tu vida, pero Dios ahí está contigo en tu soledad, en tu preocupación. Y a veces quizás oramos a Dios y le decimos, ¿cuándo vas a obrar? ¿Cuándo vas a hacer algo en mi vida? Y quizás esperamos algo como que caiga fuego del cielo o algo extraordinario, pero God meets us halfway y Él está aquí con nosotros agarrándonos de nuestras manos y guiándonos, amén. Y algunas veces lo único que nuestro corazón necesita, un corazón cansado, porque no importa, puedes ser la persona más espiritual, tener una fe tan grande en este mundo que quizás otra persona, una persona de oración, pero aún así las personas más fuertes también se cansan. Y no es porque no estamos cerca de Dios o nos alejado de Dios, sino que porque somos humanos y la vida pasa. Pero aún así Dios está con nosotros y Él entiende nuestra situación. Y solo porque, creciendo siempre ha habido mucha estigma, no sé, estigma, stigmatized, como depresión, ansiedad o miedo, pero Dios entiende cada uno de nosotros y Él no te va a juzgar por lo que estás pasando, por lo que sientes, sino que Él te va a dar un soplo de vida, ese susurro suave y delicado que tú necesitas escuchar. Y así como Elías solo quería pasar dormido y quizás esperando que Dios se lo llevara, pero aún así Dios mandó un ángel que le proveyera comida y agua. Y quizás algunas veces nos levantamos sin ganas de hacer nada y solo seguir acostados en la cama. Pero aún así Dios provee en nuestras vidas y Él sigue obrando en nuestras vidas y hace cosas grandes, amén. Y muchas veces su dirección se encuentra en la calma, en la quietud y escuchar nuestro interior, porque solo Él conoce nuestros corazones. Y no sé si, cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas personales, lo que pensamos, y quizás no les has dicho a nadie lo que estás pasando, pero Dios escudriña tu corazón y Él conoce tu corazón y tu situación, y solo Él puede contestarte cuando Él quiera y como a Él le place, amén. Y quizás tú solo estás esperando ese susurro de Dios, ese soplo de aliento que te va a ayudar a salir adelante. Pero al último versículo podemos ver que Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y quizás Dios te está preguntando en esta tarde, ¿qué estás haciendo ahí en tu soledad, en tu cueva, en tu desierto? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué corres? ¿Por qué huyes? Cuando servimos a un Dios que va delante de nosotros y nos guía, y Él tiene propósitos tan grandes para nuestras vidas. Él es un Dios que nos protege, un Dios que sana, el Dios que puede mover montañas y hacer lo imposible, amén. Entonces, ¿por qué tenemos que temer? Como Elías tuvo miedo y huyó tan rápido a oír que Jezabel lo iba a matar, después de haber experimentado las grandezas que Dios había hecho frente a sus ojos, pero nosotros igual servimos a un Dios que nos encuentra en nuestro silencio, nos guía y nos ayuda a salir adelante en nuestra soledad, en nuestra depresión, porque tenemos propósitos tan grandes que aún hay que cumplir para darle la gloria a Dios y para poner su nombre en alto, y para que personas allá afuera puedan ver que a través de nuestras vidas servimos a un Dios que de verdad existe, que hace milagros y que para Él no hay nada imposible. Y cuando el corazón se cansa, Dios susurra y se manifestará en cada una de nuestras vidas, amén. Y como le decía al principio, yo le decía a la hermana Vero que yo no quería predicar el día de hoy. Ya tengo, cuando yo me leo la Biblia, yo le pido a Dios que me guíe donde Él quiere que
que lea y lo que Él quiera hablar en mi vida. Y por muchos meses yo he estado meditando en esas palabras y le decía a Dios, ¿cómo? Porque yo sabía exactamente por qué Dios me hablaba a través de esta palabra a mí, pero yo le decía a Dios, yo no creo que otras personas quieran oír, de que Elías se quería quitar la vida y ya no quería seguir adelante. Y trataba de buscar um, otra historia para predicar, pero regresaba a esta historia. Y algunas veces Dios nos habla a nosotros primero antes de hablarlos a los demás, amén, porque lo que Dios me ha hablado es que quizás no solo tú sos el que está sufriendo, pasando por ciertas cosas, hay tantas otras personas que necesitan oír tus testimonios, hablar lo que estás pasando para que Dios se glorifique y para que ellos también puedan ver que Dios se manifiesta y Él habla a tu situación específicamente sin hacer grandes cosas. Y yo por muchos meses me he encontrado como Elías, donde quizás le digo a Dios, yo ya no entiendo mi propósito en esta vida. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Y le decía a Dios, yo no soy una persona así, porque siempre me gusta andar, feliz. Pero como dice la Biblia, algunas veces la persona que tiene fe tan grande, poco a poco va perdiendo la fe, la esperanza. Especialmente, personalmente hablando, todo lo que está pasando ahorita afecta mucho. Porque así como Jezabel, una persona puede hablar mal sobre Elías y querer buscarlo y matarlo. Quizás muchas personas están sintiendo así, que por todo lo que está pasando, y me hace tan triste saber que hay tantas personas que viven en miedo de vivir ahorita en estos días, porque nunca sabes si te estás preocupando si tu familia va a regresar con bien a tu casa, qué te va a pasar a ti, qué va a pasar con los demás. Y yo le decía a Dios, no entiendo cómo tú puedes dejar todo, la maldad pasar, todo lo que está pasando. Y no solo porque una persona que está enfrente de nosotros dice conocer a Dios o hablar de Dios, las acciones valen mucho más que las palabras. Y la misma Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Yo le decía a Dios, ¿cuándo vas a cambiar nuestra situación? Y yo me desespero. Desafortunadamente yo tengo batallo mucho con mis nervios y mi ansiedad. Tanto que me ha afectado tanto que cuando iba al doctor me recetaban antidepresivos y yo le decía a Dios, yo no quiero estar tomando estas cosas, yo no quiero estar poniendo mi emoción o mi esperanza en medicamentos para seguir adelante, cuando yo creo un Dios que es tan grande, que hace milagros y sabe cómo tratar a cada uno de nuestros corazones. Yo le decía a Dios, hay tantas cosas pasando, pero eso no significa que si tú te sientes triste o deprimido, yo no sé cuál es tu situación, si es un diagnóstico, estás esperando algo que ya ha tardado años. Dios está ahí contigo y Él no te va a juzgar, no te va a rechazar, sino que Él te va a ir a encontrar en ese lugar, en su silencio, en tu desierto, y Él te va a hablar poco a poco y poco a poco vas a seguir adelante. Pero algunas veces solo necesitamos ese susurro, oír la voz de Dios sin el caos, sin cosas grandes, y Él obra en cada una de nuestras vidas personalmente sin tener que hacer un gran show, enseñarles a todos, pero Dios se hace presente en cada una de nuestras vidas cada día, en las cosas más chiquitas, en the most mundane things. Él está ahí. Y Él sabía que Elías tenía un propósito más grande, todavía tenía más que cumplir en su caminar. Y así somos nosotros, cada uno de nosotros tenemos muchos propósitos más que cumplir para que la gloria de Dios se manifieste y para que todos podamos ver que servimos a un Dios que es grande y que para Él no hay nada imposible.
No importa si quizás te sientes cansado, no sé qué problemas estás pasando, pero Dios está ahí contigo, guiándote y dando ese aliento. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.